Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Amén. Acá en la pantalla va a estar el texto. Amén. Dice así la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Que el Señor añada bendición a su palabra linda. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias Señor. Te damos gracias porque eres tú el que nos permite en esta mañana estar acá. Te pido Señor que sea tu Espíritu Santo tocando nuestros corazones, disponiendo nuestro corazón para ser sensibles Señor a lo que tú tienes para nosotros, para recibir con agrado lo que tú nos dices a través de tu santa y divina palabra, y para hacer los cambios que tengamos que hacer y tomar las decisiones que tengamos que tomar, Señor, con un propósito: agradarte solamente a ti, Señor. Bendice pues este tiempo de predicación, que seas tú hablando y no yo, Señor. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. El título de la predicación hoy es Cristianos insensatos. Cristianos insensatos. Creyentes insensatos. Y cuando hablamos de insensatez, porque es el recorrido bíblico que vamos a tener durante este tiempo, y ya llegamos a una parte de la carta de los Gálatas donde el apóstol Pablo le habla mucho más fuerte a esos hermanos de Galacia, a los Gálatas. Pero ojo, porque es que el apóstol Pablo y la Escritura nos está hablando hoy, es a nosotros, a todos y cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de insensatez, hoy en el siglo XXI, sigue siendo la misma o peor insensatez que la que el apóstol Pablo ve en los hermanos de la iglesia de Gálatas. Ojo, porque el apóstol no le está hablando al mundo, al impío, al inconverso. No, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Entonces lo que vamos a ver hoy nos habla a todos y cada uno de los que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que hemos sido hechos hijos de Dios y que posiblemente pueden estar en luchas. Cuando se habla de insensatez, entonces es hablar, por ejemplo, de un cristiano sin madurez espiritual, sin cordura. Es la persona que siendo creyente, siendo cristiano, hace cosas que no convienen. Ese cristiano insensato es el que anda sin sabiduría, sin reflexionar, mis amados hermanos, a la luz de la palabra de Dios. El que es cristiano y no reflexiona y no anda en su vida conforme a la palabra de Dios es un insensato. Se vuelven de una u otra manera sabios en su propia opinión y por ende se convierten en necios. Empiezan a hacer necedades, cosas sin sentido, pero son insensatos y son cristianos insensatos. Caminan equivocadamente en dirección contraria a lo que le dice y le manda la palabra de Dios. Usted se tiene que ir haciendo una autoevaluación. Todos los que hoy estamos acá tenemos que autoevaluarnos, porque muy posiblemente estos cristianos insensatos podemos ser nosotros. Ese cristiano insensato entonces es el que vive en forma imprudente, desentendido de lo que Dios manda. Y tristemente hay muchas personas así. Va contrario a la verdad bíblica, contrario a la verdad del Evangelio.
La insensatez, mis amados hermanos, es mucho más amplia. Y lo que todos y cada uno de los que hoy estamos acá tenemos que tener claro es que somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Y segundo, es que hay unas obras de la ley. Y esa ley establecida fue por Dios. Entonces hay unas obras que están ahí. Al apóstol Pablo le llega una situación en la cual tiene que hablar clarito, porque los hermanos estaban desviando y estaban haciendo algo contrario a lo que dictaba y decía el Evangelio de Cristo. Y empezaron a prestarle más atención a las obras de la ley, pensando que de esa forma iban a ser justificados. Y estaban omitiendo entonces la gracia. ¿Por qué? Porque había una influencia, porque había un entorno. Mis amados hermanos y amigos, lo que cada uno de los que hoy estamos acá debemos tener en cuenta es que la fe en la obra de Cristo es lo que lo va a identificar a usted. Y sepa que esa obra es única, perfecta, completa y suficiente. El Señor Jesucristo ya la hizo y fue totalmente completa. Y es la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es Dios. Es Dios. Usted tiene que caminar su vida como creyente, teniendo eso claro. Porque si no van a llegar personas y factores y otro tipo de cosas alrededor a decirle que no es así. O a que usted se desvíe de la verdadera fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora, para ser salvado eternamente, la única forma, el único medio dado por Dios es Jesucristo. Llévelo en su corazón. Creer para salvación. Nacer de nuevo. ¿Procediendo qué? Al arrepentimiento, a la confesión, al apartarse del pecado. Una nueva criatura en Cristo Jesús, recibiéndolo a Él como Señor y Salvador. Hermanos, qué vida tan chévere, ¿cierto? Y entonces esa vida tiene riesgos. Nuestro hermano Camilo dice no, pero ojo, porque sí. ¿Por qué razón? Porque nuestra lucha como creyentes comienza cuando empezamos a ser, en cierta forma, confrontados o atraídos, y hay una herramienta que usa el maligno, y es la tentación. Por eso el creyente tiene que estar como fortalecido en su palabra, creciendo en la fe, permaneciendo en la fe y perseverando. Cuando el apóstol Pablo llega y les habla y les dice en los versículos unidos, les va a decir: oh Gálatas insensatos. Y ojo, porque el apóstol va a hacer un especial, o sea, es un énfasis doctrinal. En estos 5 versículos es un énfasis doctrinal que nosotros podríamos decir: ah, pero es que eso yo ya lo tengo claro, yo ya sé que es por gracia. Hermanos, los hermanos de Galacia también eran como nosotros, pero estaban siendo desviados. Y por eso Él les habla y les dice: oh Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? O sea, ¿quién los enredó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los tramó? Podríamos decir cantidad de palabras. O sea, ¿quién fue el que les dijo para que ustedes se aparten de lo que ya se hizo? ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Hermanos, mire, usted tiene que ir conforme a la verdad, y a la verdad bíblica. Porque de repente uno encuentra personas que dicen: usted tiene su verdad y yo tengo mi verdad. Pero eso es una mentira del diablo. No. La verdad que nos ponía a todos en la misma línea es la verdad del Evangelio. Pero el apóstol dice: a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, ojo hermanos, claramente entre ustedes como crucificado. El apóstol ya había hecho una obra de presentar el Evangelio, y fue presentado en forma clara, transparente, pura, sin pretensiones diferentes, a decirle a todas esas personas y a esos hermanos: tu oportunidad es Cristo,
Tu oportunidad es Cristo, y es lo mismo que yo les digo a ustedes hoy, hermanos. La oportunidad de todos y cada uno de nosotros se llama Jesucristo. Y por creer y por tener fe en la obra de Cristo es que nosotros somos salvos. Y ojo, porque el apóstol le va a hacer un reclamo y le dice, y van a haber 6 preguntas. El apóstol en esta porción de los versículos 1 al 6 va a preguntar 6 cosas, pero esas cosas no son para los Gálatas, esas preguntas son para nosotros. Y viene la primera pregunta que dice, esto solo quiero saber, ¿sí? ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír por fe. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha el Evangelio, cree en el Evangelio de Cristo y lo recibe como Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios habita en esa nueva criatura, en ese nacido de nuevo. Y el apóstol les dice, ustedes creyeron fue por fe, no por las obras, porque por las obras no van a ser justificados. Es por la fe, y por eso él está estupefacto y les dice, eso solo quiero saber de ustedes recibieron el Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu Santo, por las obras de la ley. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento obviamente están las obras establecidas por Dios, pero esas obras comportamentales, lo que tenían que comportarse, no los va a salvar. A usted, mi amado hermano y amigo, el único que lo salva es Cristo. No lo bueno que haga, no lo bueno que haga. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe una cosa, mi hermano hermano? El apóstol Pablo está haciendo un énfasis especial doctrinal porque aún hoy, en el siglo XXI, hay una lucha de la raza humana entre lo que son las obras y la gracia. Hay una lucha y hay personas, una gran cantidad de humanidad alrededor del mundo que están esperanzados y justificados en las obras. Y cuando nosotros lleguemos delante de nuestro Padre Celestial, si Él nos juzgara por las obras, seríamos hallados culpables. Por eso la oportunidad es Cristo, por eso somos salvos, es por su gracia, por eso su vida comienza a vivir. Usted comienza a vivir una vida, es a partir del momento en que recibe a Cristo. Antes no, antes usted va andando. Su nuevo nacimiento, su encuentro personal con Cristo es fundamental para usted. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón, usted tiene una vida maravillosa. Como diría un amigo, usted está ganado. Está ganado, usted ya tiene a Cristo. Ya estás ganado. ¿Sí? ¿Qué pasaba en este tiempo de la Escritura? Que había un gran número de personas que habían recibido a Cristo, o sea, habían abrazado el Evangelio. Tanto personas de origen judío como personas gentiles que no eran judíos. Pero al interior, en ese momento, llegaron unos judíos y le decían a los hermanos, un momentico, es que pues, usted para ser salvo, entonces tiene que hacer esto, esto y esto, la ley de los rudimentos, que era para el pueblo judío. Y asimismo, habían unas restricciones, por ejemplo, en alimentos. Entonces, tanto alimentos como procesos y cosas, formas de la cultura, querían decirle a los nuevos hermanos, usted tiene que hacer eso. Y por eso el apóstol Pablo tiene que llegar a organizar, a establecer y a decir, no es así. Es tremendo cuando dice, esto quiero saber de vosotros. ¿Tu conversión fue por fe, por oír el Evangelio o por qué otra cosa? Es bueno, mi amado hermano, que usted se pregunte hoy. Usted pregúntese ahí donde está. ¿Cree usted en Cristo? ¿Cuál es tu fe? Porque si tu fe es Cristo, entonces es por fe. Y es así que el Espíritu Santo de Dios llega y hay un proceso de regeneración, de conversión, ¿sí? De santificación, pero a partir del momento en que hay ese nuevo nacimiento. Antes no. Antes usted puede estar dando vueltas a su vida espiritual. Va a coger por allá, luego va a coger por allá,
posiblemente está perdido. Era lo que le estaba pasando a los hermanos de la iglesia de Galacia. Tiene que haber entonces una verdadera y auténtica relación con el Señor. Usted, todos los que hoy estamos acá, tenemos una vida personal, pero asimismo hay un entorno. Yo espero y confío en el Señor, mis amados hermanos, que en su vida personal, usted tenga una actitud de obediencia y de respeto a Dios. Que tenga una actitud de adoración y de servicio a Dios. Que en su mente y en su corazón haya una esperanza, un confiar y esperar en Cristo, porque ahí va a haber bendición. Porque quiero decirles que hay un entorno, así como lo tenían los hermanos de Galacia, que muchos fueron contaminados y muchos se perdieron. Y hay un entorno para todos y cada uno de nosotros, que es de qué? Puede ser de idolatría. Sí, hay un mundo lleno de idolatría, de paganismo, de mundanalidad, de carnalidad, de desobediencia y de rebeldía a Dios. Y ese mundo puede contagiar, y pueden haber algunas cosas que se vuelven atractivas para el creyente, y el creyente empieza a suponer y a creer que ese mundo es mejor que estar en la bendición del Señor. Así pues, el apóstol Pablo establece y dice: ojo, Gálatas insensatos, ustedes van a ser salvos solamente por la fe, y recibieron el Espíritu de Dios solamente por la fe, no por las obras. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que son las obras de la ley, porque es que hay mandatos dados por Dios, así como mucha sociedad también tiene mandatos hechos por los hombres. Por eso, cualquier cosa que una persona, un individuo diga, usted lo tiene que pasar por acá. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y cuando se le pregunten algo, la palabra certera es: la Biblia dice tal cosa. Es que yo no sé qué dice la Biblia. Entonces empieces a leerla, empiece a escudriñarla, empiece a edificarse a través de la palabra de Dios. Hace muchos años yo salí a hacer misión con mi esposa. Íbamos a un sitio, a un resguardo indígena, y resulta que había que viajar mucho. Y nosotros llegábamos a un pueblo y luego nos tocaba montarnos en una escalera, el bus de escalera, que es un bus de las veredas. Y había algo muy particular, mis hermanos y amigos, y es que en ese bus casi siempre se subía una señora. Y esa señora se sentaba preciso al lado mío. Y esa señora empezaba a preguntar cosas. Y por mi desconocimiento en ese momento de la palabra de Dios, entonces yo no sabía qué responderle. Y ella llegaba y se sentaba y miraba a Diana y me miraba a mí y nos decía: que ustedes parecen angelitos. Ustedes no son de por aquí. ¿Ustedes para dónde van? Y entonces hacía esa entrada y luego empezaba a preguntar una cantidad de cosas y yo decía: no, yo a esta señora le tengo que responder ¿cómo? Bíblicamente. Llegó un momento en que yo hacía fuerza para que esa señora no se subiera, y el carro arrancaba y había una curva donde siempre ella se subía. Entonces yo le decía a Diana: que no se suba. Y de repente el carro volteaba y preciso ahí estaba esa señora. Y entonces dije: no, esto no puede seguir así. Yo tengo que empezar a estudiar de forma juiciosa, responsable, diligente la palabra de Dios. Porque muchas veces, hermanos, las personas quieren responder a gran cantidad de cosas humanamente. Y ahí nos equivocamos, no se equivoque. Las obras de la ley fueron establecidas por Dios y es para que usted las tome en cuenta, pero las obras de la ley no lo van a salvar a usted. El que lo va a salvar es Jesucristo. ¿Es importante tomarlas en cuenta? Claro, porque están establecidas. Usted no puede vivir sin un manual de conducta. Muchos posiblemente viven sin ese manual, pero es requerimiento para el creyente, para el cristiano. Y toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil
¿Útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces no deseche absolutamente nada. Pero mire la forma en que el apóstol Pablo, o sea, ¿qué le va a decir? Y les dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Comenzaron con el Espíritu y empezaron a caminar, y ahora van a acabar por la carne. Entonces, ojo, porque lo importante no es usted cómo comienza, lo importante es usted cómo va a acabar. Lo importante no es cómo usted llega al Evangelio del Señor, a los caminos de Cristo. Lo importante es cómo usted va a acabar, cómo va a permanecer, cómo va a hacer usted su fidelidad en la obra perfecta de Cristo. Usted sin Cristo no es nada. Y eso es algo que el ser humano lo tiene que entender, porque hay una vida eterna, y esa vida eterna es un plan perfecto de Dios, no de nosotros. Y tenemos que llegar como desarmados, humillados, posiblemente derrotados. Cuando usted llegó a los pies del Señor, estaba derrotado. Amén. Y usted empieza a caminar su vida y dice: Señor, yo de lo que me estaba perdiendo, esta vida. Ahorita que pasó diciembre en la fundación, muchos de los que estuvieron ahí, estuvieron guardados. Y muchos me decían: Luisca, es el primer diciembre en sobriedad que he pasado en los últimos años. ¿Cuántos años, Oscar, sin estar en sobriedad? Muchísimos. Y usted fue uno de los que me dijo: no ¿y qué tal fue este diciembre mío? Perfecto, maravilloso, único. O sea, hay que replantear y redireccionar tu vida espiritual. Y es Cristo la esperanza en tu vida. Amén. Y hacia allá tenemos que ir todos, mis amados hermanos. Y el apóstol dice: tan necios son ustedes, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entonces, ¿cómo comienza una vida en el Espíritu? Cuando se recibe por fe al Señor, cuando se vive por fe en Cristo, cuando usted camina realmente esperanzado y confiado en Cristo. El poder de Dios es el que te santifica, porque acabar por la carne es cuando la persona comienza a hacer su propia voluntad. Entonces la persona, ¿qué va a hacer? Lo que piensa, lo que quiere, lo que necesita, lo que a él le parece. Y las obras no justifican, hermanos, y mucho menos santifican, porque eso es obra única y exclusivamente de Dios. Y ahí es donde el creyente empieza a caminar una vida de alabanza al Señor. Señor, gracias. De gratitud, Señor, gracias. Como vimos hoy en la escuela dominical, una mujer que procede del arrepentimiento y que tiene mucho más que agradecerle a Dios. Y por eso al que mucho se le perdona, mucho más va a amar, mucho más va a agradecer. Yo no sé hasta qué punto llegue el amor suyo por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, pero espero que sea muchísimo y que usted viva conforme a lo que realmente es esa parte digna de vivir como hijo de Dios. Una vida cristiana, hermano. Sí, porque es que cuando aquí el apóstol le pregunta a ellos, dice: tantas cosas habéis padecido en vano. Yo pensaba: una vida cristiana en vano, o sea, un tiempo perdido. Piense por un momento, su vida como cristiano ha sido un tiempo perdido. No. Así es. Así ya de un mes. Así lleve. ¿Cuántos meses, Camilo? ¿Cuántos meses lleva usted en la fundación? 3 meses en donde una persona con una vida ingobernable dice: aquí estoy luchando por mi vida. Amén. Acepto. Y hay un caminar nuevo que puede llevar 3 meses. Y el Señor llega y nos dice: es que es por aquí, pero no es tiempo perdido. Nunca es tiempo perdido. Es triste cuando encontramos personas que dicen: no me aburrí de ser cristiano.
vuelvo al mundo, dejo a Cristo y me voy para el mundo, entonces no le funciona. No, es dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará. No es al contrario, es triste. Hay personas que abandonan su fe, sí. Y el apóstol los confronta, tantas cosas han padecido. Yo no sé si usted ha padecido algo por seguir a Cristo. No sé, espero que sí, porque empezamos a caminar y vamos a ser señalados, posiblemente menospreciados. Va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, y en esa batalla usted no puede ir solo. Por eso necesita al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en su vida, en su mente, en su corazón, que habite en su vida. Amén. Muchos abandonan la fe para irse ¿qué? Al mundo, a la mundanalidad. Muchos desviándose de su fe. ¿Y para dónde se van? A vivir un mundo de idolatría, de intereses materiales, de conveniencia, y se vuelven hasta manipuladores y abandonan su fe. Claro. Muchos adulteran y pervierten el evangelio de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de ellos. Versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunto, es una pregunta determinante. Hermanos, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, tiene todo el poder y nos da oportunidad a través de Cristo. Nos da el Espíritu Santo, y es abundante. Dios es abundante, Dios no es miserable, no, Dios es abundante. Yo no sé cómo ha sido su caminar como cristiano, pero lo quiero animar hoy a que usted restablezca su vida con el Señor. Si de pronto está como frío, ¿sí? Y si está perdido, entonces organícese, direcciónese conforme a lo que el Señor le manda, porque no es por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Y tenemos que estar con cuidado, atentos, porque hoy en el siglo XXI, en el año 2025, mis amados hermanos, hay muchas personas, cristianos insensatos, que se han vuelto más bien cristianos audiovisuales. Entonces el cristiano audiovisual es el que está recurriendo más a los medios audiovisuales para mirar y escuchar lo que dice fulano, perano y sutano, y resulta que no se han vuelto a lectores de la palabra de Dios, lectores bíblicos. Hay personas con una pereza que los absorbe al máximo, con una negligencia total. La palabra de Dios es para leerla, para edificarnos. El Señor lo guía, el Espíritu Santo de Dios lo guía a usted también, pero se tiene que tener un encuentro personal con el alimento dado por Dios. Hay muchas cosas alrededor de toda esa tecnología que hoy tenemos, pero mucho de eso es basura. Asimismo hay cosas muy buenas, hay hombres usados por Dios, hay ministerios que Dios permite que son de edificación maravillosa, pero hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, que no se vuelva usted un cristiano audiovisual, sino que usted tenga un contacto todos los días con la palabra de Dios. Amén. Así pues, mis amados hermanos, como conclusión, tenemos que afianzar y definir nuestra fe cristiana. Amén. Entienda, sepa que somos salvos por su gracia, por creer con fe en Cristo. Y no es por las obras. ¿Para qué? Nadie se glorifique. Sepa que hay esperanza de salvación en Cristo y que Dios no hace acepción de personas. El mensaje del Señor Jesucristo, que es un evangelio transformador, es para toda criatura. Y el evangelio transformador de Cristo transforma vidas, transforma familias y transforma una sociedad. Amén. No sé si sea su vida la que tiene que transformar. No sé si alrededor de su familia alguien tiene que ser transformado. Lo que sí le puedo decir, hermano, es que todos tenemos necesidades.
Y como tuvimos oportunidad de ver hoy en la escuela dominical, el que suple esas necesidades se llama Cristo Jesús. Amén. Que haya una convicción, que haya una decisión, que el Señor nos ayude a todos y cada uno de nosotros. Que el Señor abra puertas para poder llegar con el Evangelio de Cristo. Que abra otros días para poder ir a la fundación y compartir con ellos. He estado orándole al Señor, de pronto hasta me vuelvo vecino de estos muchachos. Y entonces, si soy vecino de ellos, voy a compartir la palabra de Dios todos los días. Ya ustedes me dirán a qué horas. No sé, yo le oro al Señor. Si es la voluntad del Señor que me vaya a vivir por allá, pues, de pronto hasta conseguimos una casa bien grande y nos vamos para allá, Henry, ¿cierto? Lupe, sí. Y hoy los esperan a ellos, mañana Lupe, después esperan, y así por el estilo. Y vamos a tener oportunidad. ¿Sí nos reciben? A las 7, 8 de la mañana. Todos los días. Ay, dice que todo el día me va a tocar colocar un timbre y tocan el timbre para que vayan a mi casa. Pero asimismo, mis amados hermanos, tenemos un sitio acá donde nos congregamos, dado por Dios, ven y que el Señor te bendiga. Ahora, mis amados hermanos, usted que hoy está aquí, usted que hoy está acá, la palabra de Dios ha sido predicada. Usted tiene que entender que tiene que proceder al arrepentimiento, a la confesión y apartarse. Pero que usted debe de recibir al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, que no va a ser para un ratico, sino que va a ser para el resto de su vida. Y si usted en su mente y en su corazón siente que necesita a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, yo le invito a que levante su mano y diga: yo necesito a Cristo. Y estaremos orando por ustedes. Oscar, que el Señor te bendiga. Mateito, que el Señor lo bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más necesita a Cristo? ¿Alguien más necesita restablecer su vida con el Señor? Sí, pero usted no levantó la mano, ¿no? Entonces, que todos si no levantó la mano. No. Entonces usted dice: yo necesito a Cristo. Y téngalo presente, porque esta iglesia está orando por sus vidas. Que el Señor los ayude, que el Señor los bendiga. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis amados hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Y luego cantamos un hermoso himno que tiene por título: a su nombre, gloria. Al que nos amó y nos lavó, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por el día de hoy. Qué maravilloso, Señor, es poder mirar a través de tu palabra de Dios, a través de este recorrido bíblico, Señor, y entender y afianzarse, Señor, en que nosotros somos salvos es por tu gracia. Que debemos de tomar en consideración las obras, cómo nos vamos a comportar, sí, pero lo hacemos es porque ya somos salvos, no porque a través de estas obras vayamos a alcanzar salvación. Perdona, Señor, nuestras insensatez. Esa insensatez como cristianos, como creyentes, donde muchas veces queremos hacer es nuestra voluntad y no la tuya. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu guía, tu fortaleza. Permite, pues, Señor, que haya en nuestra mente y en nuestro corazón la decisión de obedecerte y caminar conforme a lo que tú nos mandas en tu palabra. Bendice la vida de todos y cada uno de mis hermanos y de las personas que hoy nos visitan. Ayúdanos, porque necesitamos tu ayuda, Señor. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. A su nombre, gloria. Y dice la letra: junto a la cruz, donde murió el Salvador por mis pecados, clamé con fervor: ¡qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Vamos a cantar para el Señor. Junto a la cruz donde murió el Salvador, por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria.
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Eso nos lo dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Amigos, que el Señor sea guiándolos, ayudándoles y bendiciéndoles.